segunda hora de este espacio en blanco. Esta noche hablando de la libertad, de los sistemas de comunicación e internet, y ahora dentro de un momentito del ciberespacio y de la guerra digital. Nuestro invitado Nacho García Mostazo y nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis todavía hacer alguna pregunta antes de pasar. Sí, te la hago ahora. Mucha gente está preguntando sobre el sistema Linux y el sistema GNU. Sí. Si esos tienen puerta trasera. Son colaborativos, son sistemas hechos por la gente directamente. Entiendo que no la tienen. Es técnicamente poco probable que la tengan, porque si no, alguno de los programadores que han creado estos sistemas, que al fin y al cabo son sistemas abiertos, hechos por la gente, por distintos diseñadores informáticos y programadores desde diferentes países del mundo, habría dado la voz de alerta. Por tanto, con esos sistemas operativos, corriendo sobre Linux, estamos probablemente más protegidos. Aunque también es cierto que como salen de las manos de gente no especializada, pues a lo mejor los servicios de inteligencia han trasteado y han encontrado el hueco por donde meterse. Probablemente también. Pero desde luego esos de inicio no vienen con puerta trasera, claro. ¿Qué es una IP, dice? ¿Y qué diferencia hay entre una IP dinámica y una normal? Vamos a ver, los operadores de telecomunicaciones te asignan a tu casa, a tu ordenador, a tu enganche a las telecomunicaciones una IP, una dirección, y esa dirección es única. A través de esa dirección se te puede localizar perfectamente. Es decir, si tú eres un delincuente y entras a internet desde una IP concreta, se te puede localizar lo que has hecho desde esa IP. Imagínate que eres un ciberdelincuente o un delincuente y entras desde un locutorio. Sí. Bueno, también pueden encontrar la IP desde la que se está cometiendo el locutorio en este caso. El locutorio en este caso, y podrían, digamos, revisar ordenador por ordenador hasta encontrar cómo, cuándo, dónde se produjo el delito, y con un poco de suerte hasta quién lo hizo. Porque claro, evidentemente un locutorio, pues hay una videocámara de vigilancia. Es decir, ¿cuándo se produjo? Pues a las 14:16 del 22 de mayo. Bueno, pues en ese momento quién estaba entrando, quién estaba saliendo, quién estaba sentado, en qué ordenador estaba sentado, y se hizo desde ese ordenador. Muy bien, pues desde ese ordenador se revisa la memoria de gelatina, por así decirlo, que yo le llamo así, técnicamente no es de gelatina, ¿no? Pero bueno, digamos la memoria que sí que tienen todos los ordenadores, y que es donde se quedan esos datos volando, flotando, y son capaces de encontrar absolutamente todo lo que se hizo desde ese ordenador en ese momento. Es bueno lo de tener una dirección IP, y las dinámicas, digamos que están, hay programitas en el ordenador que te permiten ir cambiando de IP, por así decirlo. Es decir, que la IP que te genera tu compañía, pero no siempre funcionan bien. La IP que te genera tu compañía, pues digamos que la centrifuga y te va cambiando de IP, y eso para despistar. Si estuvieras entrando desde otros sitios. Es para despistar, pero eso, en fin, alguien que actúa de forma transparente no tiene por qué hacer este tipo de tinglaos. Por ejemplo, pues a mí me gustan mucho, yo hablo mucho de los programas de encriptación, para proteger los correos electrónicos y tal. También es cierto que los programas de encriptación que utilizamos en internet nosotros, cualquiera de nosotros, para los servicios de inteligencia es como una lata de sardinas, como un abrelatas lo abren. Es facilísimo, pero evidentemente para el tiparraco que viene a robarte los cuartos del banco y que intenta fisgarte en el correo electrónico, si lo tienes encriptado, desde luego no va a poder entrar. Es decir, que de eso sí te puede proteger. Déjame que te pregunte también más cositas. Me contabas ahora que habéis hecho un grupo para los padres que están preocupados por toda esta gente que se mete en las redes sociales, ¿no? Para contarles algunos de los secretos. ¿Cómo funciona eso? Sí, lo que hemos hecho un grupo de amigos, un informático, esto es como el chiste, un periodista, un informático y un guardia civil, se juntan preocupados porque hay muchos padres, de amigos incluso, que nos han consultado a nosotros porque sabemos de esto, y nos han pedido que les enseñáramos a manejar el Facebook, el 20 y demás, para poder ayudar a sus hijos a protegerse en internet, a proteger el perfil, a utilizarlo correctamente, etcétera. Porque es que hay chavalines, yo no lo entiendo, pero hay chavalines hasta de 8 años metidos en las redes sociales. En 20 a partir de 14, pero es que claro, tú dices que tienes 14. Pero puedes tener 25 o puedes tener 8. O en Facebook a partir de 18. Pero es que los padres dicen, ¿pero cómo mi hijo ha entrado ahí? Pues mintiendo. ¿Tú te crees que en Facebook hay un policía para pedirle el DNI? Pues no.
pues eso, han entrado mintiendo. Entonces, digamos que han acudido a nosotros pidiéndonos esa información y en efecto hay fundaciones y hay organizaciones que van por los colegios enseñando, dando clases y conferencias, charlas, explicándoles este tipo de cosas. Digamos que nosotros lo que hacemos son clases más prácticas, ¿no? Enseñándoles directamente cómo se hace esto. Con el ordenador, mira, se toca aquí, aquí y aquí, y digamos que de analfabetos digitales o de analfabetos en redes sociales, pues estamos ayudándoles a que sean un poco más activos y sepan cómo funciona. Vale. Eso está en hijosyrredes.com. Hijosyrredes.com es el proyecto, sí. Vale. Luego lo vamos a volver a repetir. Hay más cosas que queremos contaros esta noche y se nos está yendo el tiempo. Vamos con las guerras cibernéticas, que son las guerras del futuro. España se ha convertido en base de operaciones del espionaje electrónico de los países anglosajones, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Cuentan con importantes infraestructuras para ello. Destaca todo el equipamiento y el equipo humano que con tal fin se ha desplegado en la base naval de Rota. Muy cerca de allí, en el Peñón de Gibraltar, se reúne una importante base de espionaje electrónico al que el Ministerio de Defensa del Reino Unido no está dispuesto a renunciar. Pero no solo los servicios secretos de las dos principales potencias anglosajonas realizan espionaje electrónico. Existen otros puntos desde los cuales España realiza el mismo tipo de prácticas. Se ha iniciado una nueva guerra, la guerra tecnológica. Nuestro invitado nos da más datos. Increíble lo que estoy aprendiendo hoy. Vamos a dejar España un poquito de lado, ¿no? Vamos a otros lugares. Ya se ha iniciado una guerra cibernética. Sí. Y me contabas que en Estados Unidos, por ejemplo, a los jovencitos imberbes de estos que destacan un poquito en la universidad, los ficha la NSA, la Agencia de Seguridad. Sí, incluso antes. Sí. ¿Antes? Sí, más jovencitos todavía, con 17, 18, ni siquiera son mayores. Sí. Y ya están fichados y están ganando $60.000, así para empezar. Porque se han destacado como fenómenos en esto de Internet. Igual les han pillado hackeando una tienda de da igual qué en Internet y han dicho, este chico puede tener talento. Y lo fichan. Y la beca que le ponen encima de la mesa son $60.000, que no es moco de pavo. Es decir, que ya ven que hay talento y entran a trabajar en Formid o en alguna de las instalaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. 40.000 personas trabajan allí. Es decir, que estamos hablando de una ciudad, una ciudad entera, trabajando allí para obtener información y para hurgar en vidas ajenas. Déjame que escuchemos también otra mínima información que daban nuestros compañeros de Televisión Española. Millones de teléfonos móviles estadounidenses han dejado de funcionar. Los mercados de valores se colapsan y medio país se queda sin energía eléctrica. Alguien está atacando las redes informáticas. Han localizado el origen de los ataques en los servidores informáticos de la ciudad rusa de Irkutsk. Es solo un simulacro, pero la amenaza es real y los gobiernos lo saben. La ciberamenaza es uno de los mayores desafíos económicos y de seguridad que afrontamos como nación. En el Centro Nacional de Inteligencia se trabaja desde hace años contra los ciberataques. Lo hace también España, pero vamos a América. Bush dice, crea un ejército del ciberespacio donde decías que trabajaron decenas de miles de personas. Sí, digamos, se han reciclado muchos de la NSA, antiguos espías que ahora trabajan en el ataque al enemigo, al supuesto enemigo, ¿no? Obama también decía que ese es el mayor peligro con que nos enfrentamos, y creo que ha hecho un programa que se llama Ciberzar. ¿Sabes algo de él? Sí, el zar cibernético es un cargo del gobierno americano, digamos, que es bajo su mando. Digamos que es un superministro del Interior. En Estados Unidos lo de que los gobiernos tengan un superministerio del Interior tal como lo conocemos en Europa suena muy mal, quiero decir, porque la gente allí tiene otro concepto de la libertad y de los derechos y rápidamente ponen el grito en el cielo. Y tener un zar contra la delincuencia por la vía de la conjunción,
por una parte de los servicios de inteligencia, por otra parte de las policías, del FBI, etcétera, y juntar toda esa información bajo el mando de un solo hombre, pues en Estados Unidos digamos que suena realmente mal a los defensores de las libertades y los derechos, los defensores de las libertades civiles, pero lo cierto es que eso está ahí, que la gente tiene el miedo en el cuerpo contra los ataques terroristas, entiende que Estados Unidos es vulnerable desde el año 2001, que han venido a atacarnos en casa, por así decirlo, y entonces los gobernantes se sienten más libres para tomar este tipo de medidas y de decisiones y dar superpoderes a la administración pública que antes evidentemente no tenía, porque lo que sienta mal en Estados Unidos y al estadounidense es que sus gobernantes se entrometan en su vida, pero lo cierto es que ahora tienen bastantes capacidades para hacerlo, sí es cierto. ¿Qué países, como decíamos en esa daba esa noticia, alguien, por ejemplo, hay muchos localizados en China, por ejemplo, hackers de estos, ¿no? Sí, sí. Que pueden empezar a atacar las redes de distribución de electricidad, bloquear un país. ¿Eso entra dentro de ese concepto de guerra cibernética? Sí. ¿Y se puede hacer? China... ¿Cuáles son los principales enemigos de nuestro mundo? En la India, no porque sea la India, y en la China, no porque sea la China, aunque digamos que China tiene un componente de dictadura comunista que podría entenderse desde un punto de vista político, por ejemplo, la India no tendría por qué tener un componente en este sentido, y lo tiene. Tiene en la India hay un abigarramiento de hackers y de genios informáticos brutal, y en crecimiento. Rusia también. En Rusia también hay... bueno, es cierto que también los servicios secretos tienen una potencia brutal, siempre la tuvieron, pero en caso de ciberguerra son potentísimos. Europa, como siempre, a la pata coja, es decir, en Europa cada país va a su aire y a su bola, y cada uno hace un poco lo que puede. Y cada uno también hace un poco lo que puede para protegerse. Comentabas el CNI sí, y el Ministerio del Interior, digamos que tienen un organismo conjunto para proteger las instalaciones más delicadas que pueden poner en peligro nuestra supervivencia incluso como país, ¿no? Las centrales nucleares, las infraestructuras básicas, las infraestructuras de telecomunicaciones. Hay algunas muy concretas que incluso están duplicadas, de forma que si fallara un primer anillo, por así decirlo, estaría un segundo anillo de reserva para poder funcionar, las centrales hidroeléctricas, los pantanos, etcétera, todo lo que pueda estar automatizado o pudiera cambiarse su configuración en base a una automatización que pueda ser alterada desde fuera, todo eso está protegido con una especie de anillo de seguridad para que las autoridades en un momento determinado puedan tenerlo bajo control. Es decir, no basta con mandar los tanques para ponerlos alrededor de un pantano si un tipo desde China es capaz de alterar el programa que controla el pantano y abrir las esclusas, porque entonces no te sirve para nada mandarlo a cargo de combate, ni rodear el pantano con el ejército. Como no se den la mano los que están rodeándolo, no impiden que salga el agua. Pues esa es la cosa, ¿no? O eso, o como en alguna parte leyendo informes de esta guerra, alguien desde un ordenador puede cambiar la información que está recibiendo, yo que sé, Rusia de un ataque nuclear americano y provocar una guerra mundial, ¿no? Perfectamente. Como aquella famosa película, ¿no? Sí, claro, eso también se puede hacer perfectamente, se puede engañar. Igual que te puedes entrometer, se puede engañar y se puede contar cosas que no están ocurriendo, pueden intervenir en ese sentido también, pero esto es desde los años 90. Hubo un episodio en los años 90 que unos aviones estadounidenses derriban, finales de los 90 me parece que derriban a un piloto, a un caza chino, lo derriban porque los dos cazas salen a pescar a un avión americano de observación, de espionaje realmente, y cuando son detectados, pues el avión hace una maniobra, golpea a uno de los cazas chinos y lo manda al mar. Y ese chino muere, ese militar chino muere, el otro consigue volver a la base. Y entonces, en el momento en que trasciende esa información, que han salido los aviones chinos, y en China se conoce que los americanos estaban espiándoles y que salieron a defenderse para que no les espiaran y tal y cual, un montón de hackers chinos, activados o no por el gobierno o activados por un sentimiento patriótico, empiezan a bloquear páginas en los Estados Unidos. Y esto te estoy hablando de los años 90. Y bloquearon un montón de pero del gobierno, páginas del gobierno incluso. Páginas institucionales. Quiero decir que, y esto hace mucho tiempo que ocurrió, imagínate lo que son capaces ahora. Es decir, bloquearle la página al FBI o bloquearle la página a la Casa Blanca no es nada. Y no es importante, no es relevante. Ahora,
bloquearle las instalaciones hidroeléctricas, sí, o bloquearle las centrales nucleares. Por eso los gobiernos lo que hacen es intentar protegerse de ese tipo de cosas y, digamos, crean ejércitos ahora defensivos y ofensivos, defensivos para proteger sus instalaciones más delicadas y ofensivos para poder atacar al enemigo que existe y que ahora se llamará como se llame, pero a ese enemigo fantasmagórico que son los ciberatacadores o los ciberenemigos que están en el país de enfrente, sea cual sea, ¿no? Dando los últimos datos de esta historia, por ahora, 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias. Cuba también es un país que tiene mucho potencial, es extraño, pero eso he oído en algún sitio, que está preparando sus ciberterroristas para contraatacar o atacar en el caso que sea necesario. Bueno, quizás sea más fabulado ahí, fundamentalmente porque el acceso a Internet que tiene Cuba es mínimo. Quiero decir que salvo que formes parte del ejército, de los servicios de inteligencia y tengas un acceso a Internet que te permita actuar, evidentemente también ahí habrá genios informáticos y los estarán intentando formar para que aquello funcione medianamente, pero si el pueblo no tiene acceso y no puedes hacer que la gente prospere, digamos, en la red o con la tecnología, difícilmente vas a conseguir que haya una masa crítica social de la que poder sacar luego 3 que son los mejores para ponerlos ahí. Si los tienes en un reducto muy concreto que es el ejército, es decir, necesitas que toda la población tenga acceso, porque ahí es donde se demuestra, donde aparece, donde florece el que es realmente valioso y el que realmente va a ser luego un buen ciberatacador o ciber, como quieras llamarle, ¿no? Si no, es bastante más complicado, fundamentalmente porque al ejército además se suele meter gente, con todos los respetos, pero sobre todo en estos países, evidentemente, que no tienen nada de lo que vivir, y que son los menos prósperos, ¿no? Sobre todo en dictaduras, Hablar de hacker, estamos a punto de terminar. No quiero que se me olvide que me des esos consejos económicos. En algunas informaciones, incluso se ha visto en las películas, niños que son capaces de conseguir entrar en cualquier sitio. ¿Eso se puede? Sí. Y críos, genios, hay en todas partes. Ajá. Igual que Mozart tocaba el piano como un crack a los 4 años y era capaz de componer, pues exactamente igual. Ahora hay niños que son capaces de hacer auténticas barbaridades con un teclado y con una pantalla en la India, pero perfectamente, vamos. Irán es un peligro para nuestro mundo desde el punto de vista de los ataques ciberterroristas. En todos los sentidos. Sí. En todos los sentidos. Además, Irán desarrollando un arma nuclear es peligrosísimo. Como Corea también es un país terriblemente peligroso, Corea del Norte, desarrollando armas nucleares peligrosísimos. Al margen de lo que nos quieran vender muchas veces, nos quieran engordar la historia, pero realmente ahí tenemos un problema bastante grave en Occidente en general, sobre todo en Occidente. Yeah. Lo curioso de toda esta historia, no sé si has oído hablar de la tormenta perfecta, esa tormenta que se está esperando del sol, ¿no? Que parece ser que hablaban incluso los mayas. Estamos dependiendo tanto de un aparatito como es el ordenador, que controla toda nuestra vida, que controla el banco, que controla las comunicaciones, los aviones. Es increíble todo eso, que de repente nos quedemos sin ello. Podría ser un colapso tremendo de la civilización, ¿no? Sí. O que alguien a través de un ataque ciberterrorista sea capaz de cambiar eso. Sí, nos enfrentamos a un siglo XXI que va a ser bastante convulso. Va a ser muy entretenido, va a ser duro en algunos momentos de vivir. Ahora es un momento bastante duro, pero lo que está por venir puede ser terriblemente inquietante, muy inquietante. Precisamente por eso que estás diciendo, ¿no? Por las posibilidades de ataques. Ya no es que nos venga un calentón del sol y que reviente las parabólicas y que esto se quede bloqueado durante un par de años y tengamos otra vez que plantar patatas. No, es que nos la pueden liar parda unos tipos desde la India sin que sepan ni cómo nos llamamos. O cualquier otro sitio. India. Sí. Hay que decir la India, o un país gamberro como Irán o como Corea, ¿no? Que son, ya digo, bastante más peligrosos, son como pirañas. ¿Alguna forma de defendernos de todo ello? Aparte de rezar. Bueno, eso el que sepa, quiera y pueda. El que, digamos que no tengas
todos los huevos en la misma cesta, el no tener toda la información en Internet, el no depender exclusivamente de estar conectado o no conectado para poder seguir sobreviviendo, pero es cierto que muchos aspectos de la vida en general, pasara lo que pasara, aunque tú vivieras en una casa en el campo sin depender ni siquiera del servicio de la luz eléctrica porque la generas tú con placas solares, es decir, estar completamente aislado, ni siquiera en ese caso tendrías garantizada una supervivencia en caso de una ciberguerra que lo bloqueara todo. ¿Por qué? Porque en el hipermercado de la esquina donde haces la compra no llegarían las manzanas. No la podrías comprar. Es decir, que todo eso imposibilita el funcionamiento de un país. Un bloqueo informático en este momento en España bloquearía completamente el país, las comunicaciones, los transportes, no funcionarían las gasolineras, no se podría echar gasolina, es decir, no funcionaría nada. ¿Y es previsible que eso pueda ocurrir? Para eso se defienden. Para eso intentan defenderse los gobiernos y crean, digamos, sus fórmulas para intentar proteger a la población y sobre todo para intentar proteger las instalaciones que son críticas, ¿no? Para eso trabajan, es decir, que la idea está ahí. Si los buenos la han pensado, ¿qué no habrán pensado los malos, no? Si los buenos saben que puede ocurrir y temen que puede ocurrir y por eso planifican cómo proteger las instalaciones críticas, que no habrán pensado los que plantean hacer algo así o peor, ¿no? Tenemos que terminar, pero antes terminemos con los datos de la crisis como empezábamos, ¿no? Dices que la crisis económica todavía estamos, sí. No estamos saliendo, no estamos ya... No, porque estamos en digamos que lo que están haciendo, por explicarlo muy sencillito, los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, los grandes gobernantes de Occidente, donde se ha producido fundamentalmente esta crisis, es inundar el sistema con dinero, con billetes, para tapar los agujeros de la crisis con esos billetes, nacionalizando grandes empresas, etcétera. Eso está generando una ola, un tsunami de dinero que todavía no se ha traducido, que no nos ha llegado a la mano, no nos ha llegado al bolsillo, porque ese dinero ha inundado las bolsas, los mercados financieros, y ha servido, como digo, para tapar agujeros, para nacionalizar empresas o protegerlas y no dejarlas quebrar, porque si quebraban nos íbamos todos a la porra. Entonces, digamos que la medida que han tomado es el mal menor, pero ahora está creando el mal mayor, que es una inflación galopante. En Estados Unidos la inflación ya está muy fuerte, en Argentina está al 25%, en China está por encima del 5%, y eso va a seguir subiendo. Una inflación de productos básicos, el petróleo, el algodón, el trigo, etcétera. Todo eso va a hacer que suban todos los productos y por tanto nos va a hacer más pobres a todos. Mucho más pobres. Digamos que por una parte va a diluir las deudas, pero por otra parte pone en riesgo la supervivencia incluso del dólar y del euro, de las grandes monedas, de las grandes divisas mundiales. Entiendo que los gobernantes no lo hacen para que se colapse el dólar, evidentemente no son imbéciles, no lo hacen para llegar a ese nivel, intentarán frenar antes. Lo que me pregunto es si serán capaces de frenar antes, si no habrán pasado ya la frontera, si no habrán superado ya la barrera de autodestrucción de las monedas y ya estamos entrando en la fase 2, en la fase 3. Lo que sí es cierto es que la masa monetaria ha crecido mucho y que esa masa monetaria nos está haciendo más pobres a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo defendernos de eso? ¿Decías comprando oro o plata? Sí, protegiéndonos. Digamos que el único dinero honesto que en el mundo hay en este momento es el oro, la plata, los metales preciosos. El dinero deshonesto es el dinero fotocopia, es decir, que el gobernante le da un botón y da igual imprimir 50 que 200. Y con ese dinero es con el que funcionamos, porque es con el que trabajamos y con el que nos pagan a fin de mes y con el que podemos comprar alimentos y vivir. Pero lo cierto es que el único dinero honesto que hay ahora mismo en el mundo son los metales preciosos, son el oro y la plata, el platino, etcétera, paladio. Digamos que es lo único que puede proteger nuestro patrimonio. Es decir, si la abuela tiene unos milloncetes debajo del colchón, que los billetes los convierta en oro y en plata y los siga guardando debajo del colchón, pero así protegerá el patrimonio. Si guarda los billetes, evidentemente esos billetes dentro de 10 años valdrán muchísimo menos. ¿Dónde nos podemos informar para todo eso? Tú tienes un blog también que hablas de economía, de estas cosas. Sí, yo tengo un plan.com. Yo tengo un plan.com. ¿Así de fácil? Sí. Yo tengo un plan.com. Dentro de nada, aunque esté controlado por internet, estoy entrando para que me des alguna información. Muchas gracias. Medio de
de comunicación de estos temas con un nombre sugerente que se llama Avalon, que ya ha visto la luz y que dentro de poco va a alumbrar toda España, al menos es la idea de sus creadores. Tenemos a Alberto Luis Fernández con nosotros para que nos cuente la aventura. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Yo también, de que estés. Enhorabuena por ese parto. Muchas gracias. Que supongo que habrá sido un parto, ¿no? Un parto muy meditado, muy trabajado y muy mimado, muy mimado. Qué bien, se nota en algunas de los aspectos de los que conocemos. Cuéntanos qué es eso de Avalon y cómo surge la idea de sacar una nueva revista. Antes era, simplemente estaba en internet, ¿no? Ahora la habéis hecho ya gráfica, física. Exacto. Hace 15 meses aproximadamente, para ser concretos, en noviembre de 2009, surgió la idea de hacer una revista de estos temas que tanto nos gustan y la hicimos, pero en versión digital. Uh-huh. El hecho es que desde prácticamente el primer ejemplar que publicamos, los seguidores estaban pidiendo a gritos que saliera en papel. Claro, en aquellos inicios, en aquellos comienzos, era impensable para nosotros, pero ha sido tanto la insistencia que se nos ha ido metiendo ese gusanito dentro del cuerpo hasta que hemos decidido pues lanzarla en papel y por supuesto pues para toda España. Uh-huh. Y de forma gratuita, al igual que lo veníamos haciendo anteriormente. Atentos, de forma gratuita es la idea. ¿Por qué el nombre de Avalon? Avalon es para mí esa mítica isla donde se encuentra reposando el cuerpo de Arturo y que en mi propia versión yo pienso que está esperando a que ocurra algo muy extraordinario en este planeta para regresar, para estar con nosotros y dirigirnos quién sabe a qué y para qué. Curioso nombre. ¿Cuánta gente componéis el staff de la revista? Francamente, Miguel... ¿Tú solo, no? No, en absoluto, absoluto. Para mí el staff de la revista, en estos 16 meses que tiene ya de vida, porque vamos a incluir ya este mes en el que ha salido impresa, han participado en ella más de 70 personas. Bueno. Entonces, para mí ese es el staff. Esto sería imposible por mucho que yo trabaje, por mucho que yo maquete, sin esas 70 personas detrás aportando su cariño, porque más que nada es cariño, sus artículos, su trabajo, sus opiniones. Esta revista nunca habría visto la luz ahora en su versión impresa. Uh-huh. ¿Cuándo ha salido el primer número de la versión impresa? Esta ahora mismo se hizo la presentación oficial el pasado viernes 11 de febrero. Uh-huh. Y va a poderse encontrar ya en los establecimientos a partir del 1 de marzo, aunque ya se está distribuyendo a nivel local aquí en Sevilla en las Jornadas del Misterio. Ya. Cuéntame cuántos ejemplares vais a editar. La tirada es de 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares. Ya. ¿Y cuántas páginas tiene la revista? Seguimos en la misma línea que teníamos, de las 100 páginas, porque pensamos que tienen que seguir siendo 100, porque es lo que está demandando la gente. Queremos prácticamente seguir con el mismo producto, porque ¿para qué vamos a cambiar algo, Miguel, que ya estaba funcionando? Ya estaba funcionando, sí, señor. 100 páginas, a todo color, gratuito, es una buena oferta. Dime los artículos, los temas que habéis preparado para este número. Bueno, este número traemos en portada un artículo de Jesús Callejo, uh-huh, que habla sobre las leyendas artúricas, concretamente la espada en la piedra, esa espada Excalibur. Tenemos también otro artículo de Pedro Amorós, que son las huellas del aquelarre, que nos habla de las brujas de Zugarramurdi. Otro artículo que es sobre René de Chateau, tras la tumba de María Magdalena. Hablamos también sobre Barack Obama, la gran mentira del Club Bilderberg, y en nuestra sección fija de la firma traemos este mes a Carlos Mesa, con un artículo que sin duda va a crear controversia, que se titula San Just y Pastor, la Iglesia de los Misterios. Uh-huh. Todo esto aparte de nuestras secciones habituales y bastante más artículos que traemos. Ya. ¿Algún tema que os interese especialmente? ¿OVNIs, parapsicología, fantasmas? Todo en uno. Y a eso le añadimos además lo que es el cine, la historia, el arte. Nuestra revista, Miguel, tiene cabida prácticamente para casi todo, porque nos gusta que si a nuestro lector un artículo no le convence, que cuando pase al siguiente sea de su agrado. Ya. ¿Dónde se puede encontrar, Alberto? La vamos a encontrar dispersa por muchos puntos de establecimiento a lo largo de toda España, relacionados con el esoterismo o cualquier otro establecimiento que esté de cara al público y que esté interesado en distribuir nuestra revista. Ya. Si quieren hacerlo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo distribuidores@revista-avalon.es. Pero vamos a ver, lo ponemos un poquito de música y damos además esa página web para todos los que quieran estar informados, y a mí vete apuntando para que me mandes una suscripción todos los meses, ¿vale? Eso está hecho.
Lanzamiento de una nueva revista Avalon, gratuita, hablando de todos estos temas con primeras firmas como Pedro Amorós, Jesús Callejo, Carlos Mesa. Ahí están casi todos los mejores por ahí. Dime la página web donde se pueden informar nuestros oyentes. Revista-avalon.es. Revista-avalon.es. Alberto, apunta, ya te digo, nuestra dirección, nos van mandando. Sale todos los meses, ¿no? Todos los meses, va a ser con carácter mensual, igual que lo veníamos haciendo antes. Seguirá también la versión digital para poder llegar a Sudamérica, que tenemos muchísimos seguidores, y evidentemente con el papel hoy por hoy es inviable. Menudo curro que tenéis, sí señor. Enhorabuena por la idea, que salga bien, que llegue a todos los sitios, y gracias por habernoslo contado aquí en el Espacio en Blanco, Alberto. Gracias Miguel. Fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor. Hasta luego. Gracias. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio aquí en Prado del Rey, en Radio Nacional de España, entrando en el tiempo de Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. Muy buenas. ¿Tú sabías todas esas cosas que nos ha contado Nacho de Windows, que tenía una puerta de atrás, de la CIA, sí, que era accionista? ¿Sí? Sí. Había, bueno, desde luego Nacho sabe muchísimo del tema, ¿no? Está especializado en este asunto. Pero sí, sabía cosas que son absolutamente sorprendentes. Estamos controlados mucho más de lo que nos pensamos, muchísimo más. Yo me he quedado alucinado. Tendré que escucharlo en el podcast de nuevo del programa. Y sobre todo, bueno, ese intercambio, ese cambio de nuestras libertades, ceder nuestras libertades a cambio de seguridad, muchas veces es una trampa, porque los poderes, los que nos gobiernan, muchas veces juegan con el miedo, precisamente para que cedamos ese espacio de libertad y a cambio, en teoría, obtener seguridad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy un tema, yo creo que interesante y a la vez poco conocido. Se llama dermoóptica y es la capacidad de ver a través de la piel. Bueno, funciona de una forma muy simple y es, como digo, captar imágenes a través Suena un poco raro eso, ¿no? De las manos. ¿Ver a través de la piel? Sí, es un tema que se lleva investigando hace décadas, tanto en el campo de la parapsicología, del esoterismo más heterodoxo, o incluso dentro de la ciencia ortodoxa, que también ha realizado investigaciones sobre el tema. Lo que ocurre es que no le llaman dermoóptica, claro, porque en los últimos años está sucediendo un fenómeno muy interesante, y es que en diferentes campos de la ciencia se están llevando a cabo investigaciones que entroncan directamente con el mundo de la parapsicología. Pero no le llaman así, ¿no? Claro, esos científicos probablemente no saben nada de parapsicología y desde luego no relacionan esa investigación con el campo de la parapsicología, pero en el fondo es eso. En este caso, los investigadores, los neurólogos que han investigado este asunto, fenómenos conexos, le llaman visión ciega, pero en el fondo es lo mismo, dermoóptica. Visión ciega. ¿Tú has tenido alguna experiencia de ese tipo? ¿Has hecho algún curso? Porque esta semana ha venido un experto mexicano en el tema. Sí. Le hemos preguntado algunas cosas. ¿Y tú has hecho un curso con él? Sí, hace un par de años en la ciudad de Vigo. Este hombre se llama José Luis Altamirano y hace casi medio siglo, 50 años, que está desarrollando cursos o enseña esta capacidad de ver a través de la piel. Digo, siempre poniéndolo un tanto en solfa, un tanto en duda, porque yo creo que es más bien un fenómeno de percepción extrasensorial, es decir, que es la excusa
lo de la piel, porque además hay diferentes formas de ponerla en práctica, ¿no? Una de ellas pues es pasar la mano sobre una fotografía con los ojos vendados. También lo hacen ciegos, hay muchos ciegos que practican esta técnica, y describir la imagen que hay ahí, pero también se puede hacer digamos a distancia, ¿no? Es como si a mí ahora me vendaran los ojos y yo a través de las manos pues intentara captar lo que hay en este estudio, ¿no? Es otra forma de practicarlo. Hay personas que lo hacen con las manos, pero incluso hay otros que lo realizan con los pies, con los codos, ¿no? En el fondo es una técnica de percepción extrasensorial que es ver con los ojos de la mente, lo que podríamos llamar también visión remota, que si quieres en otro programa lo tratamos, que son todos esos proyectos desarrollados por la CIA y otros servicios de inteligencia para espiar a gente, a personas, a distancia, precisamente con los ojos de la mente, y es lo que la literatura esotérica llama, y es por lo que lo conoce todo el mundo, por viaje astral, ¿no? En el fondo estamos hablando de fenómenos muy, muy conectados, ¿no? Y le preguntamos a este hombre, a José Luis Altamirano, con el que, como digo, hace un par de años tuve la oportunidad de hacer un curso de hormoóptica, luego te contaré. Le hemos preguntado cómo la gente que practica esta técnica capta esas imágenes. Vamos a escuchar alguna de sus intervenciones. Sí. Es igual que a través de los ojos, nada más que es una pantalla más pequeña la que se ve, que a veces no se ve tan clara como con los ojos, pero hay quienes logran desde el principio a veces ver maravillosamente bien, y otros les cuesta más trabajo. Bueno, y decía que mucha gente, o la mayoría de los practicantes, lo que hacen es ver en su mente una pantalla a través de la que aparecen esas imágenes, ¿no? La siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es lo que provoca este fenómeno? ¿Qué resortes se ponen en marcha dentro de la mente, o qué resortes se tienen que pulsar para ver a través de la piel o con los ojos de la mente, ¿no? Y esto es lo que nos decía. Existe algo que le llaman tercer ojo, y que la verdad es que nada más está, pero no lo tenemos desarrollado, nada más es activarlo. Todo lo que se hace en este curso es que se active ese tercer ojo, y la percepción pues ya es entonces mayor. ¿Tú tienes el tercer ojo activado? Pues el tercer ojo suena un poco raro, ¿no? Suena un poco raro. Bueno, poco científico, digamos, ¿no? Sí, desde luego esta técnica tiene mucho que ver con esos cursos de control mental o desarrollo de control mental, que es desarrollar todas esas capacidades de percepción extrasensorial, que es telepatía, precognición, etcétera, etcétera. Por eso digo que la dermoóptica no deja de ser más que otro ejercicio, desde mi punto de vista, de percepción extrasensorial. Altamirano me decía que algunos ciegos, porque como digo, esta técnica la practican muchísimos ciegos, que han llegado a tal capacidad de desarrollo que, por ejemplo, me contaba varios casos, ¿no? Uno de ellos al que le pusieron una fotografía en la que estaba impresa una vela, ¿no? Una vela encendida, ¿no? Y este hombre puso la mano encima y dijo, ¡ay, que me quemo!, ¿no? No solo eso, sino que una parte de la palma de su mano se le enrojeció, ¿no? Incluso otro que le pusieron una foto de un detergente, ¿no? Y de pronto empezó a decir que sentía un sabor muy extraño en su boca y acabó vomitando. Casos más increíbles que me... Hechos con invidentes. Sí, con ciegos. No ciegos de nacimiento, pero sí ciegos. Y esto te lo digo porque viene al caso del siguiente caso que me narró Altamirano, que es de una niña ciega de nacimiento, y que por supuesto nunca había visto ningún tipo de color, ¿no? Y que dice que es un caso muy extraño y único, ¿no? Pero que esta niña, porque además los niños suelen ser bastante buenos en este tipo de técnicas, pues esta niña comenzó a distinguir colores de cosas, cuando, que es lo más extraño, nunca había visto ningún color, ¿no? Eso me dijo Altamirano que será el caso más increíble del que había sido testigo, ¿no? Como te digo, yo hace un par de años participé en uno de esos cursos.
¿Tú participaste en uno de esos cursos? Pues decía que tenías desarrollado el tercer ojo. Se lo han tomado los compañeros ahí con segundos que son muy malos. Pero no hay segundos sentidos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en el fondo, lo primero, fíjate qué extraño, tuvimos que resolver un test de inteligencia en el que tardamos varias horas, ¿no? A partir de ahí, después de estudiar estos test de inteligencia de cada uno de nosotros, comenzamos a hacer una serie de ejercicios de relajación para desarrollar ciertas capacidades psíquicas. En el fondo, yo creo que son técnicas muy parecidas a las de control mental, efectivamente, que en el fondo es un modo de desarrollar el sexto sentido que todos tenemos, ¿no? La percepción extrasensorial, ¿no? Y al segundo día ya empezamos a realizar una serie de ejercicios. Uno de ellos de psicometría, es decir, de tocar un objeto perteneciente a alguna persona y averiguar algunos aspectos de la vida de esa persona. Entonces el ejercicio consistía en lo siguiente: la mitad de nosotros nos vendábamos los ojos y nos colocábamos a un extremo de la habitación, y los otros se quitaban un pequeño objeto, nos ponían en la mano un objeto perteneciente a ellos, algo muy personal como una pulsera, un anillo, un bolígrafo que utilizasen habitualmente, y nosotros teníamos que decir o que captar las sensaciones que nos transmitía ese objeto, ¿no? Y se dieron, desde luego, hubo muchos errores, muchísimos fallos, pero desde luego 3 casos muy interesantes. Una persona, después de palpar una pulsera, dijo: me vienen a la mente 3 lugares: la Gran Pirámide, Egipto, India y Tíbet, ¿no? Y la dueña de esa pulsera dijo: efectivamente, son los últimos 3 lugares en los que he estado. Otro dijo: esta persona tiene muy desarrollado su carácter espiritual y debido a eso tiene graves problemas con su familia, que no la entiende. Y efectivamente era una mujer que se cambió de ciudad precisamente por graves problemas con su familia, porque no entendían esa exacerbada espiritualidad que tenía, ¿no? Incluso yo, que eres un poco tocho, ¿no? Que soy bastante tocho, sí. Tocando un bolígrafo de una persona, lo primero que me vino a la mente es que ese individuo, esa persona, su principal objetivo en ese momento y su principal ilusión en la vida era un viaje que tenía pendiente, ¿no? ¿Te llegó de repente? ¿Lo viste en la mente? Lo primero que me vino a la mente, y así lo dije, ¿no? Y lo que me comentó esta persona es que efectivamente iba a realizar un viaje a Tíbet, Nepal, que llevaba varios años preparándolo y que creía que le iba a cambiar la vida y que esa era su principal ilusión en ese momento. Qué curioso, ¿no? Simplemente con las manos la cantidad de información que puede llegar, ¿no? Y que nos estamos perdiendo. Quizá también se me ha olvidado preguntárselo a Nacho, por el mundo de los ordenadores, que nos está impidiendo ver una realidad que hay ahí y que simplemente la estamos haciendo cibernética. Están haciendo experimentos desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Sí, pero antes permíteme que te cuente una experiencia personal, porque bueno, la finalización del curso es precisamente esas técnicas de dermóptica, las prácticas de dermóptica. Es muy sencilla, es 2 personas, una de ellas con los ojos vendados, y entonces la otra persona, la que tiene enfrente, le coloca una revista abierta al azar, desplegada al azar en una página, y la persona que tiene los ojos vendados, que es la que tiene que captar esas imágenes supuestamente a través de la piel, o yo digo con los ojos de la mente, coloca la mano encima y comenta lo que está captando, ¿no? Bueno, en mi caso hicimos varios ejercicios, pero me llamó la atención una mujer que averiguó todos los colores que había en esa página. Eran 5 colores, ¿no? Y los nombró uno por uno y no falló absolutamente en nada. Incluso dijo que en la parte inferior de esa página había 3 rostros de mujer. Y efectivamente había una foto en la que aparecían 3 mujeres, pero me dijo algo más. Me dijo: y hay un ángel grande en esa foto, en esa página. No había ningún ángel, ¿no?
Bueno, ahí no has acertado. Bueno, la cosa quedó así, y horas después, hojeando esa misma revista, me di cuenta que en la página siguiente, efectivamente, había un ángel que ocupaba prácticamente medio folio. Qué curioso, había podido percibirlo a través de la mano. Sí. Experimentos científicos. Bueno, hay infinidad de ellos, como te digo, incluso desde los años 30 se llevan haciendo experimentos sobre lo que los científicos llaman visión ciega. Esto es, personas que han perdido la visión total o parcial y que aún así tienen la capacidad de ver, de captar las formas o los colores de determinados objetos. Esto, como digo, incluso ha sido publicado en revistas científicas de primer orden. Uno de los últimos artículos que ha sido publicado, la autora es Susana Martínez, que es directora del Laboratorio de Neurociencia Visual en la ciudad de Phoenix, ¿no? Y es uno de los laboratorios más importantes del mundo sobre la relación entre el cerebro y la vista, ¿no? Bueno, pues es un artículo publicado en la revista Investigación y Ciencia, que es la versión española de Scientific American, una de las revistas científicas más importantes del mundo, ¿no? Y ahí la autora plasmaba algunas de las investigaciones más interesantes, ¿no? Por ejemplo, investigaciones que se han llevado a cabo sobre una persona que ahora tendrá aproximadamente unos 70 años y que a los 33 fue sometido a una operación para extirparle unos vasos sanguíneos en el cerebro, y eso hizo que se le destruyera parte de lo que los científicos llaman corteza visual primaria. Consecuencia, que perdió parte de la visión por su ojo izquierdo, es decir, la mitad de su visión por su ojo izquierdo, no veía nada por la mitad de su ojo, ¿no? Curiosamente, los neurólogos que lo trataron se sorprendían cuando se dieron cuenta de que este hombre, por esa zona visual en la que no podía captar nada, en realidad sí que lo captaba, ¿no? Y captaba formas, colores, etcétera. Entonces desempolvaron una serie de investigaciones que se habían realizado desde los años 70. Bueno, también manipulando el cerebro de algunos monos, dejándolos ciegos, y sin embargo se dieron cuenta los científicos que esos monos podían captar, que seguían viendo, incluso soldados de la Primera Guerra Mundial que también sufrieron determinados males en su visión, pues bueno, resulta que también veían, ¿no? Entonces desempolvaron todas esas investigaciones. En el año 73, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las instituciones científicas más importantes del mundo, realizó varios experimentos de este tipo y descubrió que esas personas que no veían por un ojo o por parte de un ojo podían detectar determinados objetos. Años después, Universidad de Oxford, otra vez, pues gente que no podía ver captaba colores y localizaciones. Esto hizo que se bautizase este fenómeno como visión ciega, ¿no? Y a partir de ahí se empezaron a realizar todo tipo de experimentos y se llegaron a determinadas conclusiones, como que la práctica aumentaba un 25% los aciertos. Es más, sobre este hombre, el que te comenté al principio, que los científicos bautizaron como D.B., de unos 70 años, resulta que no solamente captaba formas y colores por esa zona de su ojo por la que no veía absolutamente nada, sino que la captaba de una forma mucho más rápida y, digamos, más certera que las personas que veían, ¿no? Además hicieron un experimento fascinante, que es en una pantalla aparecían determinadas imágenes, lo que los científicos llaman estímulos visuales, en segundos o incluso en décimas de segundo, ¿no? Y resulta que esta persona captaba los colores, las formas, incluso el lugar de la pantalla por la que aparecía este objeto, de forma mucho más certera que personas que veían. Es más, y esto es lo más interesante, los científicos llegaron a una conclusión que a mí me parece fascinante y que sí entronca directamente con el campo de la parapsicología, y es que llegaron a la conclusión de que D.B., este hombre que ahora tendrá casi unos 70 años, no solamente captaba esos objetos por esa parte de visión, por esa parte del ojo por la que no veía, sino que llegaba a predecir la aparición de esos objetos. Es decir, que estamos hablando, o estaríamos hablando, ¿por qué no?, de algún tipo de fenómeno extrasensorial.
Increíble potencial que tiene la mente humana y que no lo conocemos, ¿verdad, Miguel? Y nos queda absolutamente todo por conocer. Seguiremos porque ya casi nos echan, ¿vale? Vale. Ha sido un placer, te veo la semana que viene. Venga, hasta la próxima. Y por hoy terminamos. Teníamos un concurso, ya sabéis, habitual en el programa, con 5 premios que son para Valentina Pérez Chacón de Canarias, Isabel Soto Sánchez de Cádiz, Charo López de Castro de Bilbao, Eduardo Moreras Jiménez de Teruel y Rafael Costa de Badajoz. Poneros en contacto con nosotros y os mandaremos ese regalito que teníamos para ahí preparado. Las gracias a todos por la escucha. Preparados para la semana que viene. Hay 2 programas especiales. Hay una familia que tuvo que salir, ¿verdad, Miguel? Sí. Aterrorizada de un lugar que nos vamos a decir. Ahí vamos a estar con nuestros equipos investigándolo para tratar de comunicaros ese misterio, ese horror que vivieron, y investigaremos en otro lugar. Programas para no perderse aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Volvemos en 6 días. Hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música, con la gratitud de que hayáis estado con nosotros y ojalá hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo este Espacio en Blanco. Cuidaros, feliz semana, nos vemos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Bueno, presentamos el anuncio, lo colgamos en nuestras redes y bueno, nos han comunicado que en tan solo un día se agotaron todas las localidades. Recordamos que bueno, la entrada es gratuita, pero sí que había que reservar la plaza. Y bueno, un día duró, mucha gente se ha tenido que quedar fuera. Queremos dar las gracias porque es verdad que ha tenido muy buena acogida. Y bueno, y decir que en otra ocasión, pues los que no han podido venir esta vez, más adelante, ojalá, porque habrá más. Me decían hoy desde el Ayuntamiento de Quesada y la gente que está organizando que habían tenido más de 1000 peticiones para poder entrar en la Cueva del Agua, en un espacio. Echarle un vistacito si queréis por ahí, Cueva del Agua Quesada, para que veáis qué sitio tan especial. Solamente teníamos alrededor de 200 localidades y eso se ha llenado enseguida. Actuación musical, ¿verdad? Van a estar con nosotros el grupo Quinia, que en alguna otra ocasión también nos han acompañado. Recordamos que es un grupo de música celta, de música folk celta. Y bueno, van a darnos un concierto muy especial allí en la cueva con esa acústica maravillosa. No os perdáis, si podéis ir, estáis bienvenidos, y si no, escuchar el programa 6 de julio es la cita, un nuevo Espacio en Blanco que va a ser histórico. Así es, ya estamos deseando estar allí y bueno, y los que no podáis estar en vivo y en directo, a las 2 arrancaremos y podréis escucharlo. Y nos vamos a celebrar la noche de San Juan, ¿no? Sí, señor. Hoy vamos a celebrar, tenemos a alguien que nos va a contar algo de los celtas y eso, preparados para recibir toda la magia que hay en ese momento en que se abren las puertas del más allá. Ahora nuestro invitado nos explicará. 900-137-137 el teléfono. Tenemos 5 libros hoy que tienen que ver con lo que vamos a tratar. Y yo ya me voy para allá. Y te encargas de ello. Gracias. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para hoy, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Nos vamos de viaje hacia la historia. Nos esperan los pueblos del norte. Será un recorrido por la historia desconocida de estos pueblos de leyenda. Sus formas de vida, los druidas, el papel de la mujer en su sociedad.
Sus creencias, la magia, la licantropía y... Que no os lo perdáis. Nos vamos de viaje hacia la historia. Nos esperan los pueblos del norte. Será un recorrido por la historia desconocida de estos pueblos de leyenda. Una niña, un hogar que nunca ha albergado infancias felices. Descubre algo más esta noche junto a su director y la actriz protagonista. Habrá más. Nuevos misterios que se acercan a este espacio en blanco que ya abrimos para ti. ¿Traéis el hacha preparada? Siempre. Siempre. Sí. La llevo conmigo. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Gonzalo Rodríguez García es nuestro invitado esta noche, doctor en historia, participa en tertulias y dice que le podéis seguir a través de La Forja y la Espada. Exacto, mi blog La Forja y la Espada y el canal de YouTube El Aullido del Lobo. Últimamente todo el mundo tiene canales de YouTube. Bueno, debe ser los tiempos que corren, maldita sea. Y vienes desde Toledo, has llegado desde Toledo, esa ciudad absolutamente mágica. Sí, bueno, los que a lo mejor ya me conocen, bueno, de las visitas nocturnas que hacemos en Toledo sobre los misterios y leyendas de Toledo en paseostoledomágico.es. Sí, sí. Y has escrito un libro que es producto de mi tesis doctoral. Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania céltica. Exacto, la tesis se llamó La tradición guerrera de la Hispania céltica y en lo que es el ámbito editorial se ha publicado con este título, Los celtas, héroes y magia. Y se llama Héroes y Magia porque eso van a ser los dos pilares fundamentales de mi trabajo, el pensamiento heroico y el pensar mágico del mundo que encontramos al estudiar el mundo céltico. Ajá. Estuviste en la Feria del Libro y agotaste. Sí, bueno, eso estuvo muy bien, se agotaron todos los que había en la caseta, así que encantado y doy gracias desde aquí si me están escuchando a los que vinieron a por los libros y los firmé. Qué bien. Y fue la verdad es que muy, muy gratificante. Qué bien. Yo tenía... Son cosas que se tienen que engarzar. Entonces, el conocimiento de la historia te permite saber quién eres, ¿no? Se dice, aquel que tiene la memoria más remota de los orígenes es quien tendrá mayor porvenir. Bueno, pues un poco ese es el sentido de la historia. Sí, es que es así. Qué bonito. ¿Y no crees que hemos perdido un poco nuestras raíces y por eso andamos en este mundo así? Total y absolutamente. No creo que haya habido una época de la humanidad en la que se viva tan desenraizado. Y por tanto tan abocado a la sensación de estar alienado espiritualmente. Y que navegas ahí en un universo que te traen y te llevan sin saber a dónde, ¿no? Es una especie de sinsentido. Este es nuestro invitado, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias en directo, Radio 1, Radio 5, El Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Nos vamos a viajar a la historia, pero ya veréis que tiene mucho, mucho, mucho misterio, entre otros los hombres lobo, ¿verdad? Sí, es un elemento fundamental en mi tesis. Lo descubriremos, ahí vamos. Hace cerca de 3000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa, los celtas. Era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo y su influencia, sobre todo en el campo de las artes, ha perdurado hasta el presente. Sin embargo, en ningún momento de su periodo de ascendencia llegaron a tener identidad nacional. Incluso desconfiaban unos pueblos celtas de otros como si se tratase de desconocidos. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio. El mito se disfraza de historia y la leyenda se mezcla con la realidad.
Y a menudo las mejores historias resultan ser las menos ciertas. Nos preparamos. Nos visitan esta noche pueblos de leyenda, los celtas. Buscamos su origen y navegaremos entre la leyenda y la realidad, entre la historia y la magia. ¿Te ha gustado, Gonzalo, la introducción? Sí, perfecto. Yo me debí perder el día que daban en clase de historia los celtas, porque me quedaba alucinado viendo algunos de los vídeos, viendo la información, leyendo tu libro, ¿no? Vaya pueblos tan increíbles. Y hay que hablar de pueblos porque no era solamente uno, ¿no? Claro. ¿Quiénes eran los celtas? Vamos a ver, los celtas es una rama del mundo indoeuropeo en el continente europeo, valga la redundancia. Y hay distintas provincias o regiones de la céltica europea. Cuando dices, perdona, indo, ¿venían de la India? El término indoeuropeo es como el que se designa una gran matriz de pueblos, que durante el siglo XIX se les llamó los pueblos arios, y que vendrían a ocupar toda, fijaos lo amplio del territorio, desde el Indo, desde la India hasta Europa. Se cree que se desbordan desde el interior de las estepas de Eurasia, es un pueblo que su origen estaría en el corazón de Eurasia, desde allí se desborda hacia Europa y hacia Oriente, hacia Irán y la India, y acá en Europa permite que surjan andando el tiempo ya en la Edad del Hierro el mundo céltico, el mundo germánico, el antiguo mundo griego, helénico, el mundo latino-romano. Entonces, el mundo indoeuropeo es la matriz de los grandes pueblos de la antigüedad y la protohistoria europea. ¿De qué fecha estamos hablando? Vamos a ver, aproximadamente es a partir del 2500 a.C., en lo que se llama la Edad del Bronce, que estos pueblos indoeuropeos van a ir desbordándose sobre Europa. Aquí posiblemente, y esto, bueno, se tiene que terminar de concretar en los estudios históricos, en los cuales además la genética está dando datos muy interesantes para comprender el proceso, da la impresión de que estos pueblos indoeuropeos se desbordan sobre una población europea vinculada al neolítico, a las culturas del dolmen, del cromlech, de los menires, y entonces esa cultura neolítica, que posiblemente era más igualitaria, matriarcal, pacífica, se ve sustituida por el mundo indoeuropeo, que es jerárquico, aristocrático, heroico, guerrero, y que además porta una idea que para mí hay que subrayar, que es la idea de la gloria trascendente. Es decir, ellos contemplan la posibilidad de que sus almas suban a los cielos, junto a los dioses de lo alto. Eso es un rasgo fundamental de este mundo indoeuropeo, que daría la impresión de que el mundo neolítico, del dolmen y el cromlech, no estaría planteando las cosas en ese sentido de una gloria trascendente. Entonces, ese sería el proceso de etnogénesis europeo de la Edad del Bronce, y tras ese proceso de etnogénesis, ya en la Edad del Hierro es cuando se decantan los pueblos celtas, con sus distintas regiones o provincias, ¿no? En Britania, en la Galia, en Hispania. Yo digo que Hispania es una de las regiones de la céltica europea, y a su vez la Hispania céltica tiene distintas regiones, distintas provincias, vamos a decir así. La céltica del noroeste, de los pueblos galaico-lusitanos, la céltica de lo celtibérico, al noreste de la meseta, que serían los célticos hispánicos más parecidos a los del continente, a los de la Galia, por decirlo de algún modo. Y luego una zona de transición entre el mundo celtibérico y el mundo galaico-lusitano, en lo que es el centro de la meseta, los pueblos bacceos, betones, carpetanos, que estarían de transición entre la céltica del noreste de la meseta, de Numancia, para entendernos, que es la céltica más plena, y la céltica arcaica del mundo galaico-lusitano, que incluso para Martín Almagro Gorbea, que es quien más ha estudiado esta cuestión, serían indoeuropeos protoceltas. Fíjate cómo los llama, indoeuropeos protoceltas, en el noroeste de la península. Estás hablando de Europa, se derramaron también sobre la India, ¿y ahí qué formaron? No, vamos a ver, eso es otra cuestión. Lo que se derrama sobre la India es el mundo indoeuropeo. Sí. En la India es donde surgirá la cultura de los Vedas, se llaman a sí mismos arios, es donde surge toda la cultura de las Upanishads, de la Gita. Si tenemos que estudiar el mundo indoeuropeo, en quizás su mayor pureza, hay quien plantea que donde mejor se estudia es en la lengua sánscrita y en la más antigua cultura hindú.
Pero eso es una cosa de Asia. Vale. El mundo indoeuropeo se desborda sobre Europa, genera distintas ramas, andando el tiempo, hemos dicho el mundo helénico, el mundo latino-romano, el mundo germánico y el mundo celta. Genéricamente diríamos que el mundo céltico es la fachada atlántica de Europa. En Francia, en Britania y en Hispania. Pero también en parte en Centro Europa, en parte, y luego ya llega incluso hasta Turquía con los gálatas. Los gálatas serían un pueblo céltico que llega a ocupar el interior de la actual Turquía. Estaban peleados entre ellos, como decía esa pequeña introducción, no se fiaban. Claro, vamos a ver, lo que hay que entender es que estos pueblos no tienen una estructura estatal ni nacional, por decirlo así. Son estructuras protoestatales que a veces, bueno, pues en Numancia, bueno, pues llegan a tener a lo mejor un mayor conciencia de Estado, por supuesto Vercingetorix en la Galia y demás, pero ni mucho menos pueden tener eso. Están ordenados en tribus, en populus, en pueblos, que pueden estar enfadados entre sí o no. Existen posibilidad de pactos y de federaciones entre ellos. Cuando Roma conquista Toledo, en el año 192 a.C., hay una federación de pueblos célticos que ayuda a los carpetanos. Y entonces los betones... Ya estaban aquí los celtas. Claro, sí, cuando llega a Roma, aquí lo que encuentra es ya la Hispania céltica. Entonces, esta Hispania céltica prerromana, en el caso, estaba mencionando, de la conquista de Toledo, ayudando a los carpetanos, que es el pueblo céltico que ocupaba el actual Toledo, acuden betones y bacceos, que son pueblos que provendrían de las provincias de Ávila y de Palencia, Valladolid, respectivamente. Entonces se ve que hay una federación. Pero es que los propios celtíberos, en realidad son varios pueblos. Ahí están los arébacos, los lobetanos, los olcades. Todos estos son pueblos que genéricamente los romanos llaman celtibéricos y que están federados entre sí. Se alían y se ayudan entre sí. Entonces, estos pueblos pueden estar enfrentados o federados. Y ocurre así también en la Galia y ocurre así en Britania. Roma va a aprovechar muchas veces los enfrentamientos entre ellos para avanzar en su conquista. Es obvio. ¿Eran físicamente como eran grandotes, con cuernos como vamos vikingos? A ver, no, estos son estereotipos decimonónicos. Durante el siglo XIX se genera el romanticismo celta, que es el que ha llegado a influenciar a lo que sería un poco la Wicca y el New Age céltico, que todavía a día de hoy encontramos. De hecho, quizás a día de hoy es cuando está más desarrollado en según qué lugares. Y entonces esta es una visión idealizada, ¿no?, del mundo céltico, que nos recuerda, bueno, pues a esas jóvenes pelirrojas que parecen sacadas de un cuadro prerrafaelita. Esto no tiene por qué ser exactamente así. Hay lugares en los que el mundo céltico responde a ese fenotipo nórdico, y así lo describe las propias fuentes romanas, pero otros lugares en los que no. La verdad es que esto es una cuestión un poco estereotipada, ¿no? La del pelo rubio, ¿no?, y los ojos azules. El mundo céltico hispánico no parece, a partir de las fuentes grecolatinas, que señale eso, de manera... Entonces yo creo que hay una serie de estereotipos que llegan a darse incluso en época romana. Posiblemente en época ya alto imperial se están manejando estereotipos sobre los germanos y los celtas en este sentido que dices tú. Lo que hay que entender es que estos pueblos son los pueblos bárbaros de Europa, en el sentido de que están en un estadio protohistórico, cuando en Grecia y Roma ya están en un estadio puramente histórico. Están recogiendo por escrito su propia historia. Entonces están en un estadio protohistórico y en un pensamiento todavía mítico. No tienen filosofía, como los griegos, ¿no? Entonces, ese carácter bárbaro lo reconocen los propios romanos. O sea, Roma reconoce el carácter, por decirlo así, ajeno a la civilización que tiene el mundo céltico. Y es ajeno a la civilización porque apenas tiene estructuras urbanas estatales, como sí tiene Roma, porque vive todavía muy imbuido el mundo céltico, y para mí esto es importante, lo subrayo en mi tesis, del culto al héroe, de la figura del héroe, y no solo como un referente simbólico, sino como algo que se puede encarnar. Entonces el mundo céltico, en gran medida, entra en combate, asume la guerra, con una serie, por decirlo así, de complejos heroicos, en los cuales se destaca la idea de la muerte heroica, la muerte en combate, que es uno de los temas que más traté en mi tesis, la mors triunfalis, la muerte triunfal. Se muere espada en mano, pero se sube a los cielos. De hecho, mira, te leo directamente, esto es un autor grecolatino, Silio Itálico, está hablando de los celtíberos de Soria, de la actual Soria. Dice: les es un honor morir en combate, y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos en la batalla, pues creen que éstos
son retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto si los buitres hambrientos devoran sus cuerpos. Es decir, aquel que muere en combate no se le quema en una pira funeraria, no se le hace cremación, sino que se deja el cuerpo para que los buitres lo devoren, con la idea simbólica de que el buitre elevará el alma a los cielos, literalmente junto a los dioses de lo alto. Eso es lo que he llamado la gloria trascendente. Antes de continuar, otra preguntita. Dominaban el hierro, por eso fueron capaces de conquistar fácilmente los pueblos que andaban por aquí. Vamos a ver, es uno de los grandes pueblos de la Edad del Hierro. Lo que es la Edad del Hierro 1, la Edad del Hierro 2, la cultura del Hastat, la cultura del Atene. Pero el rasgo distintivo no es tanto el manejo del hierro, como quizás la personalidad que ellos adoptan respecto de las armas, la lucha, el combate, el culto al héroe. También, por ejemplo, te leo aquí de Diodoro, que dice de los celtas en Hispania, dice: «Les era preferible morir luchando con gloria, que despojados de sus armas, sus vidas fueran entregadas a la esclavitud». Esto es un rasgo característico de la Hispania céltica. Prefieren suicidarse a entregarse a Roma. Ocurre en Numancia, ocurre en Calahorra y ocurre de manera casi masiva en las guerras cántabras. Estrabón, cuando cuenta las anécdotas de los cántabros, que sería un pueblo céltico arcaico del norte de España, ellos prefieren suicidarse a ser esclavos. Incluso se cuenta la anécdota de cántabros crucificados, que siendo crucificados, estando en la cruz, cantan himnos de victoria. Cantan una suerte de peán, de un canto épico heroico. Entonces ellos viven imbuidos de ese ideal heroico, porque el ideal heroico es el que les da la gloria trascendente. Y ellos entienden que esta vida es la oportunidad para ser héroes. Esta vida es la oportunidad para ser héroes. 2:29, 1:29 las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de descubrir más detalles de estos pueblos de leyenda. Yo te dije, falté a clase ese día y tengo que aprenderlo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Radio Nacional, el sonido que nos une. El primer pico, pues todos lo hicieron. Vive deprisa. Se me caerían las uñas, el pelo. Tú eres joven. Dice Ávila que tiene usted SIDA y se va a morir. Y harás un bonito cadáver. Para las 4 estaciones. Para escuchar. En el metro. Solo en podcast. En rne.es. En el coche. En la cama. En la luna. ¿En la luna? Sí. ¿En la radio? No. Solo en podcast. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Conozcamos algo más de estos pueblos del norte. Entre los celtas libres existían 3 niveles jerárquicos: los reyes, los nobles y los plebeyos libres. Pero como muchos pueblos antiguos, los celtas también tenían sus castas de esclavos y pobres. En la cima estaban los reyes, aunque a los druidas se les consideraba generalmente de más alto estatus. Cada rey era elegido por la aristocracia de la tribu, entre los miembros de la familia del antecesor, no necesariamente entre los hijos. La familia del rey siempre pertenecía a la casta de la nobleza. Pero después, en tiempos de los romanos, la institución de rey fue reemplazada por un magistrado jefe. Tales magistrados, llamados bogobratos, reinaban junto a los nobles. Descubramos cómo estaba organizado el pueblo que llegó a dominar gran parte de Europa. Pues eso queremos, brevemente que nos cuentes cómo estaban organizados. Había un rey, había esclavos, había nobles. Está bien la cita que habéis traído a colación, es una cita grecolatina, entiendo, sobre Britania o la Galia. Está bien, efectivamente, es una sociedad de jefaturas, aristocrática y patriarcal, y con ese ideal heroico. Y hay que destacar que eso que llaman reyes son como jefes. No es exactamente una realeza en el sentido de una dinastía. Aunque hayan hablado de dinastía, no funciona exactamente así. Esos jefes tienen un cierto carácter electivo, como va a pasar después con los germanos. ¿Los elige el pueblo? Se los puede elegir las élites aristocráticas. Entonces,
Lo que existe es una aristocracia guerrera que elige a sus jefes. E incluso esa aristocracia guerrera está organizada en Mannerbund, en fratias, en hermandades guerreras, y cada una tiene su propio jefe, y entre esos distintos jefes se elige a uno. Y a veces se le elige para una campaña concreta. Y cuando se acaba la campaña, se vuelven a dispersar cada uno con su propia jefatura. Entonces, no es exactamente un rey en el sentido medieval del término, pero sí lo está prefigurando. Cuando yo preparé mi tesis, decíamos, al trabajarlo, que la estructura, podríamos decir que es protofeudo-vasallática. Es decir, tiene elementos propios del feudalismo y el vasallaje, porque se jura lealtad al jefe y a cambio el jefe te otorga su protección y tú formas parte de su mesnada. Y entras en una especie de intercambio de bienes, de riqueza, de honor, de méritos, de lealtades, alrededor de esos juramentos, entre comillas, de vasallaje, que en España se conocen como clientelas y devotio. La devotio es un juramento de lealtad hasta la muerte, hasta el punto de que si muere el jefe antes que tú, te suicidas. ¿Sí? O mueres con él en batalla. Esto ocurre ya en algunos casos, por ejemplo en el caso de Retógenes, el último jefe numantino, donde sus hombres, su guardia de corps, se suicidan, se arrojan, se clavan la espada, se arrojan al fuego, y luego él se clava a sí mismo la espada y también se arroja al fuego. Entonces tiene esa estructura, podríamos imaginar, como de feudovasallaje, pero sin llegar a ser tal. Yeah. Y siempre conforme a esa idea de la jefatura, la cual es una jefatura de mérito. Ojo, el jefe tiene que demostrar el mérito que tiene. Pensemos que Viriato, cuando llega a la jefatura de los lusitanos, llega primero de un puesto subalterno. Y en una campaña en la que los romanos ponen contra las cuerdas a la mesnada en la que está formando parte Viriato, Viriato levanta la mano y dice: ojo, no nos rindamos, darme el mando a mí, aquí, ahora, y os saco de esta encerrona que nos ha hecho Roma. Y a mano alzada le votan y le eligen. Y una vez ya le eligen a Viriato, bueno, pues Viriato mete a Roma en un problema. Durante 8 años consecutivos les va ganando, incluso derrota un ejército consular, que también lo va a hacer Numancia, derrota un ejército consular. Entonces, genéricamente podríamos decir que es una sociedad aristocrática, vertical, jerárquica, guerrera, donde hay movilidad de abajo a arriba, en esa pirámide, a través del mérito heroico, del mérito guerrero. ¿Había esclavos? Tenemos un montón de preguntas, ya que te oyera, si puede ser sintético. Mira, en Hispania no hay documentada realmente esa esclavitud que sí que parece que hay en la Galia y Britania. No parece que se contemple la esclavitud. De hecho, la descripción que se hace de cántabros, de astures, de celtíberos, es que no soportan la esclavitud, es que se suicidan antes que ser esclavos. Se cuenta la anécdota de un bandido celtibérico que creo que se llamaba Tanguino, ha hablado de memoria el nombre, no me acuerdo bien. Pero es que le meten en el barco para venderle como esclavo a él y sus hombres, posiblemente era el jefe de una Mannerbund, de una cofradía guerrera, y los tíos hunden el barco. No me digas, ¿eh? Sí. Hunden el barco y se ahogan. Les da igual cualquier cosa antes que ser esclavos. ¿Qué religión tenían? Vamos a ver, la religión céltica, por desgracia, no la conocemos en profundidad. Igual que tenemos sistematizado el panteón de dioses grecolatino, ¿no? Con Zeus, etcétera, Júpiter en Roma, o tenemos más o menos sistematizado el panteón germánico, el panteón céltico no está sistematizado. Pero sí que parece que responde a lo que se llamaba la trifuncionalidad de los dioses indoeuropeos. Una divinidad de la soberanía y la magia. Una divinidad de la guerra, el combate y la defensa de la comunidad. Y unas divinidades de la fertilidad, las cosechas, la productividad y lo necesario para vivir. Serían las 3 funciones del mundo indoeuropeo que tienen su reflejo en las 3 funciones de las divinidades. Posiblemente la divinidad de la soberanía mágico-religiosa es Lugh, que es el dios pancelta por excelencia, y que aquí en España, bueno, pues tenemos el santuario celta de Peñalba de Villastar, en Teruel, que tengo pendiente ir, por cierto. ¿Y yo? Está consagrado a Lugh, pues a ver cuándo vamos, lo tengo pendiente, y está consagrado a Lugh. Luego tendríamos ya unas divinidades vinculadas a la guerra. Posiblemente en Hispania hay algunas divinidades como Netón o Bandua o Baélico, que parece que tienen que ver con eso, y luego ya las divinidades de la fertilidad, que normalmente suelen ser más femeninas, no siempre, pero pueden ser más femeninas. Pero es difícil discernir muchas veces el papel de las divinidades. Pensemos en Cernunnos, que es un dios fundamentalmente galo, que aparece cornudo, que aparece en el caldero de Gundestrup y aparece sentado en posición de semiloto.
con un collar de la victoria, con un torques en la mano y con una serpiente en la otra. No queda muy claro qué papel puede tener. Se le vincula quizás con una divinidad de la fertilidad del bosque. En realidad ahí entramos en un ámbito interpretativo que te puedes perder. Creo que para no perderse sí es bueno señalar entonces la trifuncionalidad. El ámbito de la soberanía mágico-religiosa, el ámbito de la defensa, el combate y la guerra, y el ámbito de la fertilidad, de lo necesario, de la economía, por decirlo así. Casas, ¿cómo vivían? Vamos a ver, la estructura urbana del mundo céltico pues no es la de Roma. Entonces, por un lado estaría el Ópida. El Ópida es la ciudad celta, como pueda ser Numancia. Está fuertemente amurallada, tiene casas que van adosadas entre sí, con zócalos de piedra y muros de adobe. En torno a esa ópida existen los castros. Son unidades básicas de poblamiento. Están siempre en lugares muy defendibles, muy fuertemente amurallados y son más pequeñitos. Se podría decir que esos castros dependen de ese ópida. Y luego en torno a los castros hay una serie como de pequeñas granjas o alquerías donde quizás vivía la mayor parte de la población. Y en caso de guerra se refugiaban en los castros y en el ópida. Entonces tienen esa estructura, por decirlo así, como orgánica, en la que está la ciudad, los castros y las pequeñas granjas o aldeas. Y el santuario. El santuario. Siempre hay en el entorno un santuario. Hay un lugar sagrado. Posiblemente todo tiene una dimensión sagrada en el mundo céltico, porque como toda sociedad tradicional todavía no ha hecho esa separación de lo sagrado y lo profano. De hecho, eso casi en Europa no ocurre hasta el cristianismo. El cristianismo tiende a separar lo sagrado de lo profano, mientras que ahí todo tiene una dimensión de sacralidad, pero siempre hay un elemento de santuario, que muchas veces tiene que ver con lo que llamaban el nemetón, el bosque sagrado. Es un paraje natural en el que, por lo que sea, se considera que los dioses se transparentan en el mundo. Vale. Idioma, breve si puedes. Bueno, las lenguas célticas... ¿Se entendían entre ellos o había muchas? Vamos a ver, debía haber una gran variedad de lenguas célticas, pero se han distinguido dos fundamentalmente, el llamado céltico P y céltico Q. El céltico P es una lengua más arcaica, se cree que es la que se hablaba en el ámbito galaico-lusitano, es un indoeuropeo protocéltico, y luego el céltico Q, que es el que se hablaría en Numancia. Bien, este céltico Q es el que también se habla en la Galia. Ahora, la variante hispánica del céltico Q parece ser más arcaica, porque el proceso de etnogénesis del mundo céltico en la península se desarrolla por sí mismo, aparte del mundo galo, aparte del mundo britano. Entonces tiene su propia personalidad. Vale, 2:39. 1:39 en las Islas Canarias. Vamos con la mujer y no nos olvidamos de druidas, que hablaremos después. Y llegan los lobos también, ya veréis cómo son. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El papel de la mujer en la sociedad celta era muy diferente al que tenían las mujeres del mundo clásico. Las mujeres nobles del mundo clásico tenían una vida bastante restringida y con pocos derechos. Sabemos a través de fuentes arqueológicas que la mujer en el mundo celta tenía considerables derechos e incluso poder. Tenemos un gran número de tumbas de mujeres celtas muy ricas, si nos guiamos por los maravillosos objetos con los que fueron enterradas. Se ha podido constatar el gran poder que tuvieron las mujeres a lo largo de la Edad de Hierro, tanto en la Europa continental como en Bretaña. No sabemos nada directamente de la personalidad de Boadicea, pero podemos deducir bastante por el hecho de haber sido una gran reina celta. No debió de ser una mujer tímida, sino que debió de poseer un gran orgullo personal y una gran dignidad, acostumbrada a dar órdenes a la gente y por tanto con el papel de líder de guerra bastante asimilado. También es posible que fuera líder religioso de su pueblo. Conozcamos ahora el papel de la mujer en el mundo celta. Pues, ¿qué nos cuentas de la mujer? Pues mira, yo considero que el mundo céltico, siendo de matriz indoeuropea, bueno, pues tiene esa dimensión patriarcal. Sin embargo, el mundo celta, a diferencia del mundo romano, sí tiene perfectamente integrada la feminidad en los ámbitos de soberanía y poder. Cosa que en Roma no ocurre así como así. Es decir, la feminidad está integrada en la esfera de la soberanía, el poder y la magia. Y esto es tan evidente como que Boadicea, que la han mencionado hace un momento en el corte anterior, la reina de los Icenos, es la que lidera la lucha contra Roma en Britania. Es una mujer de armas tomar y que también está dispuesta a morir antes que entregarse. Se suicida en la batalla final contra Roma. Y Boadicea se toma la lucha contra Roma como una lucha cruzada, es decir,
sin posibilidad de negociación posible. Es siempre contra Roma hasta el final. Considera que ha sido humillada ella misma y su pueblo, y se toma esa guerra como una guerra de aniquilación. Entonces, eso ya nos está reflejando el papel de la mujer, en este caso en la céltica británica. Pero es que ocurre lo mismo con las, entre comillas, druidesas de Inis Mona. Inis Mona es la isla de los druidas en Gales, y cuando van allí los romanos, el cronista Tácito, sí es Tácito el que lo menciona, con los druidas en Mona viven unas mujeres. Y son las mujeres, cuando llegan las legiones de Roma, las que hacen el ritual de magia que paraliza las legiones. Y se quedan los legionarios asustados, no se atreven a avanzar, mientras ellas invocan, mueven fuegos, agitan los pelos, y tienen que salir los centuriones con la vara del centurión y golpear a los legionarios y decirles: cargar contra estas mujeres, no os dejéis asustar por sus brujerías. Pero tenemos en la isla, que es la isla por excelencia del druidismo, la isla de Inis Mona en Gales, a las mujeres. Entonces, y aquí en Hispania, Estrabón menciona cómo las mujeres de los galaicos acompañan a sus hombres a la guerra y están dispuestas a, si cae el hombre, coger la espada y luchar por él. Mujeres de armas tomar. Da la impresión de que la feminidad está integrada y no simplemente ubicada en el ámbito del hogar y la maternidad. En Roma muchas veces pasa así, la sociedad romana en este sentido no integra tanto a la mujer. Muy puntualmente. En el mundo céltico parece que sí. Y yo lo que considero aquí que está pasando es que el mundo céltico maneja un arquetipo espiritual que es el de la mujer de poder. El arquetipo espiritual de la mujer de poder, que sería el complemento femenino al arquetipo espiritual del rey, del jefe guerrero, del héroe, entre comillas. Entonces se podría decir, y aquí a lo mejor hablo ya muy desde perspectivas de la tradición sapiencial, que yo también he estudiado, que habría una metafísica de lo masculino y lo femenino que encarna en esa mujer de poder o en ese héroe ejemplarizante, como llega a ser el héroe Cuchulainn del mundo irlandés, o el propio Viriato en la realidad histórica de Hispania. Pero entonces, yo consideraría que todavía hay que estudiar más este tema, faltan datos, pero da la impresión de que la feminidad sí está integrada en el ámbito céltico. Un dato antes de que nos vayamos a descubrir a los druidas. El pelo era importante en esa sociedad, ¿no? He leído y he visto algunos vídeos que se cuidaban el pelo, se ponían cosas ahí. Bueno, mira, yo te leo aquí, mira, esto es sobre los lusitanos. Los lusitanos en lucha contra Roma, dice: atacan con el tumulto y el griterío propio de los bárbaros, y con el cabello largo que agitan en las guerras y ante los enemigos para infundirles terror. Se dejan crecer el pelo y lo agitan, como si estuvieran haciendo headbanging a día de hoy, antes de entrar en combate. Lo de dejarse el pelo largo y posiblemente la barba larga tiene que ver con una idea muy indoeuropea que luego encontramos en los godos, en el mundo germánico, y es la idea de que la belleza viril va acompañada de eso. O sea, la belleza masculina tiene que ver con el rasgo, por decirlo así, osceno del pelo, la barba, el cabello largo. Un cabello largo que incluso, fíjate, aquí en el Museo Arqueológico se puede encontrar en la Edad del Bronce, en esos indoeuropeos de la Edad del Bronce, en las estelas de guerrero, donde aparecen representados con un casco de cuernos, espada y escudo, aparecen con un peine. ¿Sí? Sí, porque el peine es un rasgo aristocrático, del cabello largo, donde está luciendo su belleza heroica, tipo Aquiles. Aquiles, en la Ilíada, se le describe con el cabello largo, y las concubinas que tienen Aquiles y Patroclo en la Ilíada les peinan el cabello y se describe así. Entonces la idea del pelo largo, la barba larga, es algo propio de ese mundo indoeuropeo de la Edad del Bronce y que el mundo céltico lo sigue manejando. 2:46, seguimos adelante, 1:46 en las Islas Canarias. Nos vamos a descubrir a eso que más conocemos en el mundo de la magia, que son los druidas. Los sacerdotes pertenecían a familias nobles y, al igual que los guerreros, eran miembros privilegiados de la sociedad. Pero tenían además un derecho del que nadie más disfrutaba. Solo ellos eran libres de viajar entre las diferentes tribus y reinos. Ni los reyes podían disfrutar de ese privilegio. Había 3 clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas, pero junto con estos estaban los bardos y los vates. A pesar de su fama, se sabe bien poco de los druidas y sus prácticas.
El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones, pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre druida tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Tenían el derecho de decidir en las disputas tanto públicas como privadas, también el derecho de juzgar y determinar las recompensas y castigos en casos de crímenes y asesinatos. Nadie, ni siquiera el rey, podía hablar antes de que el druida lo hiciera. Los druidas fueron, por supuesto, tremendamente importantes para los celtas, y su fama nos ha llegado a través de la historia. Es por tanto muy sorprendente que no sepamos casi nada acerca de ellos. Lo que sí que sabemos es que eran los depositarios de la ley del pueblo celta en ambos sentidos de la palabra. La ley como sistema penal y la ley como orden de vida. Sacerdotes y druidas llegan ahora al programa. Nuestro invitado nos da más datos sobre ellos. Quizá lo que más ha popularizado de los celtas sea la figura del druida. Hombre, es que ese es pelo fascinante. Pelo largo, blanco, barba casi como la tuya, blanca, túnica blanca también. Lo que no sabía es que tenían poder por encima de los reyes, hasta que no hablaba. Vamos a ver, el tema del druida es fascinante. Eso que habéis leído, si no me equivoco, son los comentarios de Julio César, la Guerra de las Galias. Vamos a ver, el druida yo diría que es el guardián de la tradición. Es el guardián de la tradición céltica. Vale, ¿nacía o se hacía? Nacía y se hacía. Tenía que tener un linaje y luego una formación, donde el propio Julio César dice que dura años. Incluso llega a señalar que hay un lugar en Britania donde son enviados los mejores druidas a terminar de formarse. Entiendo que se refiere a Gales, a la isla de Inismona. Entonces, el druida es el guardián de la tradición y con esto quiero decir que es el portador de la sabiduría, la magia y la poesía. Fíjate que han hablado aquí, en ese corte de Julio César, que habla del druida, el vate, el bardo. Sí. En realidad es que en el druidismo se está haciendo referencia a todos esos conceptos. La tradición sapiencial, la sabiduría del pueblo, la concepción del mundo, los principios, valores y creencias del mundo celta. La figura del vate, que es algo más que un poeta. Es quien habla en estado de iluminación. El vate, por decirlo así, es portavoz de las palabras de los dioses. Y el bardo, que es en realidad una manera de hacer como una especie de cultura popular que es traslación del mensaje del vate a través de posiblemente una serie de canciones, de romances, de romancero, yo usar esa palabra de romancero aquí entre comillas muy grandes, mediante los cuales se genera una especie de identidad colectiva alrededor de una serie de imágenes, héroes, dioses, mitos. Entonces, el druida es el guardián de la tradición y por eso es el portador de la autoridad espiritual. Esta idea que hemos escuchado de que hablan antes que los reyes es porque el poder temporal del rey está sometido a la autoridad espiritual del druida. Y esto es así porque el druida no es un mero sacerdote, no es un mero intermediario entre los dioses y los hombres, mediante el rito, sino que es portador en sí mismo de algo de los dioses. La autoridad espiritual realmente aquí tiene la condición de lo iniciado. El druida funciona como un iniciado, no como un mero... No recibe una ordenación sacerdotal al modo de la Iglesia Católica, para entendernos. Él recibe un proceso iniciático, que es el que le hace no ser un mero oficiante del rito, sino que es alguien que en sí mismo encarna ese principio espiritual que debe orientar a la comunidad. Entonces, autoridad espiritual y poder temporal están perfectamente organizados allá donde aparece el druida, que es el portador de esa autoridad espiritual. La idea que se tiene de ellos es que hacían magia y pócimas. ¿Utilizaban la magia como se conoce vulgarmente? Vamos a ver, aquí hay que explicar una cosa, vamos a ver. Creo que los dos pilares fundamentales de las culturas de la Edad del Hierro, así lo planteo en el propio título de mi libro, es el ideal heroico y el pensamiento mágico. El ideal heroico,
la gloria trascendente y el pensar mágico del mundo. Ese pensar mágico del mundo lo que establece es que hay como una especie de vasta inmensidad que abraza y conecta todas las cosas. Y mediante el rito, el druida es capaz de operar a través de esa vasta inmensidad que conecta todas las cosas. El rito. El rito mágico, que tiene una función operativa, no es una devoción, no es una oración, tiene una efectividad. Entonces, este pensar mágico del mundo lo que viene a plantear es una especie de actitud activa respecto de la naturaleza y de las cosas, porque tú estás presente mediante el ritual mágico en el mundo no como alguien o algo al que le ocurren cosas, sino que alguien que propicia la consecución de un destino, mediante el rito o mediante el gesto heroico. En este sentido, hay una especie de espiritualidad de la libertad, entendida esta como que el sujeto hace su camino heroico, y mediante el ritual mágico no es víctima de las cosas que pasan en el mundo, sino que él mismo se empodera de ellas. En este sentido, la magia es entendida como un poder. Ya, pero utilizaban elementos de la naturaleza. Sí, sí, claro. Tenían un caldero, como bueno, se representa un poco a... Eso tiene que ver, sí, claro. Bueno, el tema del caldero, el tema de... No me va a salir ahora, hombre, la planta de los druidas que cortan con la hoz de oro. Te iba a preguntar también si utilizaban plantas de poder o... Ay, que no me sale, hombre, la planta típica de los druidas, no me acuerdo ahora. El muérdago. El muérdago. El muérdago famoso. Ellos tienen un conocimiento posiblemente profundísimo de las plantas, de cómo usarlas a nivel medicinal, a nivel quizás también psicotrópico, aunque yo ahí pondría eso también entre comillas. Entonces, hay una imagen estereotipada y romántica del druida que de nuevo se gesta en el siglo XIX y le pone con la túnica blanca, el caldero como panorámix. Pero yo creo que va más allá de eso. Creo que en realidad para entender el druida, en lugar de apelar al romanticismo decimonónico, hay que apelar a la saga del rey Arturo. La relación del druida con los reyes es la relación que tiene Merlín con el rey Arturo. Merlín y el rey Arturo, la saga artúrica, tiene vestiduras medievales, pero alma celta. Y si queremos entender cuál podría ser el papel de esa autoridad espiritual del druida, está recogida en Merlín, que es en sí mismo casi un arquetipo de druida, respecto del gran rey que es el rey Arturo. Esto se reproduce mucho tiempo después en la ficción, cuando leemos en El Señor de los Anillos la relación de Gandalf con Aragorn. En la relación de Gandalf con Aragorn, en paralelo, es similar a la de Merlín con el rey Arturo, que a su vez es similar a aquella que parece que las fuentes grecolatinas y los estudios que se hacen sobre el druidismo nos están invitando a pensar sobre el druida. Entonces yo a veces digo, oye, el druida en un caldero tal, digo, mira, casi mejor, puestos a hacer romanticismo, que en lugar de irte al siglo XIX, te vayas al ciclo artúrico, porque creo que en la relación de Merlín con el rey Arturo vas a entender mejor el papel que el druida, que en las fantasías románticas del siglo XIX. Ya. ¿Te quedas luego un ratito después de las 3 para hablar de los lobos y los hombres lobo? Sí, claro. ¿Hacían sacrificios humanos? Sí. ¿Sí? Sí, y se hacían en Hispania, y se hacían en la Galia, y se hacían en Britania. El sacrificio humano hace parte de la cultura de la Edad del Hierro. A Roma le llega a horrorizar, aunque Roma también organiza las peleas a muerte de los gladiadores, ¿no? Pero sí, el sacrificio humano hace parte de hecho, se recoge entre los cántabros, lo menciona Estrabón. Apiano, creo recordar que es Apiano, sí, o Estrabón, no estoy seguro, lo menciona para los lusitanos. De hecho, señala que hay un especialista del sacrificio humano. Le abren al prisionero, le observan las vísceras y a través de la observación de las vísceras tiene alguna intuición sobre algún acontecimiento futuro o recibe algún tipo de mensaje que debe de orientar al rey, al jefe, a Viriato en este caso, ¿no? Entonces, claro que practican el sacrificio humano, sobre todo con prisioneros. Es decir, con prisioneros, no eran gente elegida que luego viajaban al más allá. Da la impresión de que es casi siempre con prisioneros. Vale, fiestas, en 2 minutitos. Estamos a punto de llegar a la noche de San Juan, una fiesta súper fundamental y mágica que parece que tiene que ver mucho con las fiestas celtas. Vamos a ver. El calendario celta se organiza en el semestre luminoso y el semestre tenebroso, el de la luz y la oscuridad. Y esos 2 semestres vienen separados por el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Con la noche de San Juan, con el solsticio de verano, empezaría la fase luminosa del año. Y a partir del solsticio de invierno, la fase oscura. Luego los equinoccios, partiendo por la mitad cada semestre, vuelven a señalar fiestas importantes. Ahora, para no perdernos,
creo que sería destacable que en esa mentalidad cíclica, el semestre oscuro es el cual en el que la naturaleza se repliega hacia adentro en el invierno para después florecer. Bien, pues el ser humano hace el mismo repliegue hacia adentro para encontrar a los dioses dentro de sí. Y luego el semestre luminoso es cuando el sol, la luz, lo invade todo en el verano. Y es entonces cuando el hombre sale afuera y se encuentra con la divinidad, no ya dentro de sí, sino en los demás. Esa sería una enseñanza fundamental, creo que se puede destilar del simbolismo cíclico de la noche de San Juan, de los solsticios de verano y de los solsticios de invierno. Y en 30 segunditos, esa noche se abre ese velo que separa este mundo del más allá. Mira, dos noches fundamentales que incluso en la cultura medieval se dan como conexión del más allá al más acá. La noche de Santos, el Samhain, entre octubre y noviembre, Halloween, ¿verdad? Esa es una fecha fundamental. Y luego la noche de San Juan. En el propio romancero castellano es a la mañana de la noche de San Juan que ves a las encantadas peinarse con el peine de oro, o en el romance del conde Arnaldos, que Martín Almagro Gorbea lo ha estudiado como un ejemplo claro de filtración céltica en la cultura medieval. En el romance del conde Arnaldos, ese marinero mágico que paraliza las aguas, paraliza el aire y que con su música embelesa al protagonista del romance, el protagonista se lo encuentra a la mañana de la noche de San Juan. Montaría una fiesta increíble, ¿no?, en esa fecha. Yo entiendo que sí, pero no creo que fueran fiestas como se hacen a día de hoy, de carácter puramente mundano y de borrachismo. Sería algo más, tendría alguna dimensión sacra. Esta noche nos visitan los pueblos del norte. Todavía nos queda algo que contaros que tiene que ver con la licantropía, con los hombres lobo, con el lobo y con los guerreros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Lo haremos después de las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias, y os hablaremos de una película participada por Radio Televisión Española que se llama Influencia, entre otras cosas. E igual, si somos buenos, nos darán una bendición celta. Ya verás qué bonita la bendición celta. Enseguida regresamos, tengo mucho que contaros. No os vayáis, el espacio en blanco continúa. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.